Buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ingenierías y la Oficina de Egresados les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros de la organización de la Universidad San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al ingeniero Jonathan Ochoa, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Gestión de ruido ambiental en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido, ingeniero Jonathan, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y bueno, mientras se van conectando los demás, y veo un poco los asistentes de acá, qué pena si no miro directamente a la cámara. Eh, Somos unos pocos, algunos cuantos conocidos y otros que quisiera como que ojalá pudiéramos intervenir. La idea de la charla de hoy, pues a ver el título, tal vez le quité un poco, le quité parte del título, pues haciendo la aclaración hablando del área metropolitana, para no referirme directamente a una entidad, aunque voy a tocar en el transcurso. La idea de esta charla, desde que, pues como la Facultad de Ingeniería la dispusimos, especialmente desde el programa de Ingeniería de Sonido, ha sido un poco demostrarles a los colegas, pues uno siempre lo hace como con esa intención, pero además al demás todo tipo de público, como desde un programa como desde ingeniería de sonido, pues hemos trabajado desde unos pilares que han venido siendo importantes en una transformación que tal vez es más que todo a mediano y a largo plazo, pero que ha comenzado a ser fuerte por parte de los profesionales que estamos formando. Nuevamente, pues me quisiera presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Jonathan Ochoa Villegas y he estado en la Universidad San Buenaventura desde hace unos años y he ocupado como diferentes lugares. Dentro de esos, pues soy egresado del programa y del pregrado de Ingeniería de Sonido. También egresado de la maestría en Geoinformática de aquí mismo. Y bueno, fui director de programa durante 3 años del programa de Ingeniería de Sonido. Y adicional a eso, pues he trabajado en varios proyectos de caracterización y evaluación de ruido, eh, como parte de mi experiencia, pues, formativa, aparte, pues, de la administrativa y educativa en la gerencia de un programa. Listo, con esto, pues, he querido como venirles a compartirles todo un proceso que diría yo que ha comenzado desde que era estudiante, no solamente yo, sino que ha comenzado la universidad, y especialmente la preocupación que ha tenido, pues por solucionar las problemáticas que tienen que ver, en este caso, con la propagación sonora, y lo que hoy nos compete, pues va a ser netamente, pues el ruido en el Valle de la Burra. Ok, es importante aclarar que lo que vamos a hablar hoy acá, hoy en este espacio, cubre solo un pedazo de toda la problemática de ruido que podamos tener. Y específicamente voy a hablar del ese ruido exterior, de ese ruido que es molesto, que es nocivo y que tiene efectos a mediano y largo plazo sobre la salud pública. Hoy en día, diferentes entidades o diferentes organismos institucionales del país pues han empezado a preguntarse pues cuáles han sido eh, como esos pilares para que, aparte de otras problemáticas como por ejemplo la calidad del aire, el material particulado, la contaminación atmosférica, pues cuál es ese otro pilar eh, importante y que evidencia que está afectando a las urbes, ¿cierto? Por eso al inicio se hablaba en una conferencia de un área metropolitana, pero creo que en países en vías de desarrollo como el nuestro, y en especialmente un territorio como el antioqueño, se ha convertido pues en foco de que todo tipo de actividades humanas pues ha comenzado
a tener efectos sobre un dato pues que es espacial. Listo, a mí siempre me gusta como comenzar este tipo de charlas hablando de esa definición, ¿cierto? De la ruido ambiental, es ese ruido no deseado y nocivo generado por las actividades humanas. Y por eso hay que empezar un poco a descartar eh, como otros hechos naturales que no hacen parte del ruido, aunque evidencien altos niveles de ruido y ciertos comportamientos que tampoco pueden tener injerencia sobre nuestra, pues como sobre nuestra vida, sobre nuestro quehacer a diario. Listo, entonces vamos, la idea es que empecemos a abordar como en gran medida, pues lo que son los ruidos emitidos por los medios de transporte, por el tráfico rodado, por el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo y también pues, por las actividades que nosotros desarrollamos para divertirnos como el ocio. La idea es que en un principio quisiera hablar un poco de contextualización y luego quisiera presentar como parte del programa y el comité curricular del programa de Ingeniería de Sonido nuestras acciones como universidad, como programa y como facultad sobre la gestión de ruido proyectado a 10 años en el Valle de Aburrá y cómo pues hemos estado como ahí trabajando. Listo. Hace tiempo pues hay que preguntarse de qué es que la gestión de ruido, y lo hablo también como desde la experiencia propia, hemos visto hablar de gestión de ruido o control de ruido, a veces un poco de una manera muy técnica, y en el cual y no me salgo de ese bus porque en algún momento lo tuve, hablar de ruido simplemente y de controlar ruido como si no existiese algo más para solucionar ese tipo de problemáticas. Que a veces nos encapsulábamos en que de pronto hay que hacer un vehículo mucho más silenciosos o hay que hacer productos mucho más silenciosos o que simplemente nos dedicamos a transformar nuestras viviendas, nuestros recintos, nuestros lugares, en conformidad de cada vez más aislarnos. Y eso está llevando a otro contexto que creo que se ha evidenciado mucho más desde la conciencia de lo que ha pasado en el último año con respecto a la pandemia, ¿cierto? Que tal vez nos hemos preguntado cómo ha cambiado la ciudad y cómo nuestros hogares también se ha vuelto un foco de atención para poder empezar a pensar de qué es esto. Entonces es muy notorio de que nosotros debemos empezar a hablar de la problemática de ruido eh, sin esperar o sin que esto nos sorprenda, ¿cierto? Porque trayendo como una descripción de un buen, pues de un buen maestro que ha empezado a hacer, pues que empezó todo este tema a indagarse, pues todos los temas de ruidos a nosotros no nos sorprenden, pues cada uno de nosotros los que estamos conectados, los que no, los que verán la conferencia luego, pues creo que conocemos cuál es la problemática de ruido, ¿cierto? Y subjetivamente hoy podemos señalar cuáles son las diferentes problemáticas, pero sin embargo, pues desde un punto de vista mucho más objetivo, que nos permita a nosotros establecer buenas prácticas, ahorita hablaremos de eso, de las buenas prácticas, eh, pues allí es donde viene todo, la aplicación de la ingeniería para poder darle una cuantificación, una caracterización y una evaluación al ruido ambiental como un conjunto de cosas que suceden en el contexto social, cultural, y un montón de cosas que hay ahí metidas con ellas y que vamos a estar pues describiendo. En el Valle de Aburrá, pues, ni siquiera en el Valle de Aburrá, a nivel mundial, las principales fuentes de contaminación, incluidas el tema de ruido, es el tráfico viario, industrias y establecimientos de comercio. En el Valle de Aburrá identificadas pues como principales pilares a establecer, pues estamos hablando de tráfico viario y establecimientos de comercio, pues identificado que el 80% más del 80% ahorita que les muestro un poco más sobre indicadores acústicos que hemos venido sacando desde hace tiempo, pues demuestran que el tráfico rodado hace parte de ese ruido que al promedio anual, pues para nosotros es mucho más importante y que afecta de manera más significativa sobre la salud, sobre la calidad de vida que nosotros tenemos. Sin embargo,
algunas estrategias, ¿cierto? O algunos indicadores o la temporalidad en la que nosotros evaluamos de ruido, deja a veces otro tipo de problemáticas que son, pues, son puntuales y que también nosotros tenemos que evaluar a través de otras metodologías. Listo, de esos trabajos también les hablaré. Los establecimientos de comercio, por ejemplo, que son problemáticas puntuales y que tampoco desconocemos, ¿cierto? Que el vecino pone música, que el de la tienda pone música, que es que hay unos sectores en la ciudad de rumba específicos que ya están como problemáticas y tienen en conflicto social, cultural, personal, algunas instancias pues se están viendo, pero en otra parte de otros indicadores y otras estrategias que también vamos a tener completo. En esas dos, pues si empezamos a hablar desde ya, pues tráfico diario uno lo ve en un promedio anual muy visible en los mapas de ruido, pero en los mapas de ruido tal vez los establecimientos de comercio no tienen tanta presencia, porque si nosotros hacemos un promedio anual, pues su presencia no va a ser tan visible allá. Listo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hablar de la problemática de ruido es la percepción de la comunidad y actores involucrados. Nosotros no podemos estar, pues, y el ejemplo más claro es cuando uno está cerca de una construcción o una familia en un barrio, en una comuna o una nueva edificación tiene la expectativa de formar su vivienda propia, con una buena construcción, pero tenemos molestias hacia los demás, ¿cierto? Para algunos casos, pues nosotros tenemos que generar ruido. De hecho, cada uno de ustedes que están aquí presentes son generadores de ruidos porque se transportan, ¿cierto? En algún medio de transporte. Inclusive los que llaman de energías verdes tienen una influencia sobre el ruido y la contaminación acústica. Los otros producimos, vamos de rumba, ¿cierto? También hablamos, socializamos. En ese contexto también vamos a tener y juega mucho la percepción, pero también que actores involucrados son necesarios para hacer el control o dar vista a la problemática para una socialización más del tema. Luego vamos a tener que hablar en un sentido mucho más estricto de los efectos de ruido en la salud. Creo que, pues, a veces, bueno, creo que me faltó una definición ahora que lo contemplo, pero una de las cosas del ruido, a veces creemos que para estar enfermo tenemos que tener síntomas muy evidentes, ¿cierto? Como el chiste, no, que es para que en la EPS a mí me atiendan, tengo que estar prácticamente muriéndome y a veces uno ni siquiera, eso lo hace uno cuando le está sucediendo ese efecto, ¿cierto? Pero no se cuestiona de que hay unos desencadenantes, especialmente en la calidad de vida y en la salud, que son supremamente importantes. A veces nos preguntamos por qué será que no duermo, sabiendo que tengo las condiciones completamente para hacerlo, pero tampoco a veces pienso que es ese momento, pero uno se pone a evidenciar en el día, bueno, es que estuve en el centro de la ciudad, mucho ruido, o estuve en un concierto, o estuve de rumba, tengo efectos, a veces uno no considera y los hace como aparte, pero al corto y a largo plazo empiezan a ser unos desencadenantes importantes, y aunque esta conferencia no tiene como ese rumbo, hablar sobre efectos de salud, pues les vengo a comentar, pues es tan importante decir que hablamos de desencadenantes que empezamos con molestias, empezamos con estrés y cosas de esas van desencadenando y se van derivando en temas cardiovasculares, gastrointestinales, eh, psicóticos, y bueno, de ahí en adelante aportando a otras enfermedades en donde el ruido pues no contribuye. Pues una de las cosas que ustedes verán y que cuando se habla en el tema de ruido en el sentido estricto de los límites permisibles es que la población mucho más sensible y que usualmente, perdón, se ubica en recintos hospitalarios, geriátricos, colegios, pues ellos son los que se les debe prestar mucha más atención porque se quiere evitar esos desencadenantes que a futuro pues no permitan de que haya o una recuperación o un buen estado de la salud, en su efecto obstruya procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Luego, pues también es importante en ciudades como el Valle de la Urra hablar de los efectos del ruido sobre la valorización de los predios. Y eso no netamente hoy está contextualizado, es que la gente no quiere vivir cerca de un parque Lleras que hace bulla,
sino que también la gente no quiere vivir cerca de una vía principal, ¿cierto? O cerca de vecinos ruidosos o de barrios ruidosos, y específicamente pues también sobre ello y cómo netamente pues ya han habido esos desplazamientos interurbanos eh, que en su contexto pues, de ciudad no solo tiene que ver con temas de violencia, sino que hoy en día también se está viendo por temas de ruido y cómo eso monetariamente pues está afectando ciertas cosas. Pues, ¿cuántas personas no tuvieron que emigrar de algunas viviendas o terminar vendiéndolas para que fueran establecimientos porque no cumplían el objetivo pues, que era habitar como es? También otra de las problemáticas de ruido es que a veces nosotros no hemos respondido, y hablo de nosotros como todo, pues como todo el contexto del Valle de la Aburrá y que hasta ahora se ha preocupado, es qué, quién y cómo y cuándo responder sobre la problemática de ruido. En ocasiones nosotros no identificamos, ¿cierto? Como uno como ciudadano no identifica que realmente se considera como algo que puede afectar. ¿Quién sería la autoridad competente? ¿Cómo es el instrumento para reportar esto? ¿Y cuándo o cuáles son los tiempos para responder? ¿Cierto? Es muy típico escuchar problemáticas de ruido y lo hablo desde la experiencia muy de mis inicios, hace unos 7 años, en el tema de ruido y ciudad. Atendí cuando quejas de ruido y hoy a 2021, nosotros aún hablamos de las mismas problemáticas y de vecinos que aún insisten, ¿cierto? Y que aún están en esa lucha de llegar como un acuerdo sobre los factores, pero que no se llega a una parte de gestión porque hemos olvidado responder esas preguntas. Otra cosa, se han realizado muchos ejercicios de control, muchos ejercicios de medición, y ahí sí con el respeto de otros actores involucrados, pero no se han evidenciado otras estrategias de cuestión, estrategias de gestión de ruido. Y ahí sí, pues yo en ese punto trato de ser muy crítico, porque a veces creemos que utilizar instrumentos de medición, ir a medir, hacer campañas, hemos visto a la fuerza pública acompañarse de técnicos, tecnólogos, ingenieros en la cuantificación de ruido, pero esa cuantificación no ha trascendido más que el indicador de cuánto están emitiendo o cuánto se está recibiendo en un lugar, pero no hemos evidenciado cuáles son los pasos que debemos tener entonces para que esa problemática, ¿cierto? Que un médico me revise a mí, no vincula que yo me alivie, ¿cierto? A partir de ahí, pues me toca medicarme, seguir tratamientos o seguir una rutina en la vida diaria que contribuya a eso. Eso mismo tiene que pasar con el ruido. Muchos ejercicios de evaluación, muchos ejercicios de control, pero aún no se evidencian otras estrategias de la gestión de ruido. De hecho, esa frase o esa oración que les tengo ahí, que describo, ha sido como el pilar que desde un programa o desde la Facultad de Ingenierías se esté trabajando en que listo, ya está muy bien, muchas empresas se dedican a la medición, muchas empresas se dedican al control a nivel micro, ¿cierto? La industria es una evidencia, me parece que la industria está comenzando a hacer unos muy buenos ejercicios al nivel, ¿cierto?, de ruido laboral, en los cuales prevé que logren minimizar ruidos para evitar incapacidades, etcétera, etcétera. Pero a nivel de ciudad no hemos empezado a hablar de cuáles son esas estrategias. Entonces, hasta hace algunos 2 años se empezó a hablar de la Semana de la Tranquilidad, ¿cierto?, y del silencio. No ha podido ejecutarse de una manera más que de conexión virtual para los que se hayan enterado desde el municipio de Medellín, eh, pero tiene que convertirse pues también como esas semanas cuando el día sin carro, que se vuelva simbólico a la importancia que tiene la gestión de ruido ambiental en el territorio. Y de eso hagámonos las preguntas que hemos hecho, y compañeros que veo aquí conectados han hecho parte de eso, ¿cierto? Nos hemos puesto a vender control de ruido, a convencer a diferentes empresas generadoras de ruido que vinculen a eso. Hemos tratado de utilizar limitadores acústicos en establecimientos de comercio. Hemos ido a controlar ruido a partir de instrumentos y, y realizar protocolos para que haya conciencia sobre el ruido.
pero también a través de medios públicos hemos hablado, pues ahí está la noticia, una noticia de exceso de ruido afecta al Valle de Aburrá de hace ya algunos años, pero en sí aún seguimos desconociendo y creemos que el ruido solo es algo que a mí me molesta, pero desconocemos que de ahí nosotros tenemos que seguir una cadena de procedimientos, tanto desde la caracterización y la evaluación que nos permita a nosotros hacer una, una buena gestión de ruido y que eso no es de la noche a la mañana, sino que tiene que partir de ciertos procesos, ciertas evaluaciones que aún nos falta por investigar, por contextualizar, por caracterizar en el Valle de Aburrá. ¿Qué es gestionar el ruido? ¿Y cómo hemos nombrado nosotros el gestionar el ruido desde los profesionales y de los otros, de los egresados, de otros profesionales en otras áreas del conocimiento? Y de hecho, algunas instituciones lo han trabajado y lo nombran así. La idea es que prevengamos, mitigamos, reduzcamos, ¿cierto? Hablemos de población expuesta. Yo no creo, o sea, esto no tendría sentido si nosotros no contrarrestamos datos de población expuesta a ruido a diferentes niveles, a diferentes alturas, ¿cierto? No tendría nada de sentido hablar de gestión de ruido si no empezamos por eso. Luego hablamos de preservación y mejora y de calidad acústica. Todo eso tiene un sentido a que nosotros hablemos de mejores soluciones, de mejores métodos, de los procedimientos adecuados y nuevamente siendo crítico, a veces la normatividad colombiana se queda corta en los procedimientos adecuados, primero para la evaluación y segundo para para la verificación del cumplimiento de esos procedimientos que lleven a unas buenas prácticas en la gestión de ruido. Listo. Todo eso pues, nos ha llevado a que nosotros estemos hablando en el mismo sentido de cómo un valle en constante desarrollo, pues nosotros hablemos del crecimiento demográfico, de los patrones de producción que tenemos. ¿Cierto? Hace poco me ponía a pensar, a hacer un poner a crítica de un valle muy habitado, ¿cierto? Creciente, pero también un valle industrializado que tenía la mayoría de empresas en el centro de él, en Medellín, ¿cierto? Y que ahora ha empezado a desplazarse, ¿cierto? Alrededor o a lo largo de lo que nosotros conocemos hoy como el río Aburrá, o coloquialmente el río Medellín. Listo. También como nuestro desarrollo económico se influencia y yo no puedo estar tomando decisiones sin ningún sentido, ¿cierto? Si de pronto nuestra economía, por ejemplo, los que conocen el centro de Medellín, mucha de la economía, pues el comercio allí de la venta de diferentes, que cosas que requieren perifoneo, que requieren, ¿cierto? No puedo entonces impartir simplemente reglas arbitrarias sin ningún contexto, pues que evita el desarrollo económico. Pues también tenemos eso, incluyo los bares, las discotecas, centros comerciales. Vamos a tener que empezar a hablar un lenguaje para la mitigación y luego para la prevención, pero pues tengo que conocer ese desarrollo económico, cómo es importante y cómo es la función en que yo voy a hacer para hacer eso. Luego también algo supremamente importante de la planeación urbana, no podemos ser ajenos, no podemos ser ajenos a que de pronto nuestras ciudades, en especial las del Valle de Aburrá, comenzaron o tuvieron un crecimiento un poco desordenado y que hoy en día nos cuesta hablar, ¿cierto? Nos cuesta hablar en algunos componentes ambientales para poder que se entren dentro de ellos el ruido, especialmente porque hemos combinado usos del suelo, ¿cierto? Esa mixtura ha permeado y al haber una pues poca rigurosidad para el cumplimiento de las normas de ruido, pues entran en conflicto y tenemos este tipo de problemas. Y otra de las cosas tampoco es desconocer la movilidad, ¿cierto? Hoy tener una tendencia a la movilidad sostenible, así de hecho lo ha definido el AMBA, que es el área metropolitana, como corporación autónoma regional en estos temas y como autoridad ambiental, pues aún la movilidad tiene muchos componentes que por lo menos en la problemática de ruido no es tan simple como por ejemplo movernos a energías limpias.
¿cierto? Porque hay otros patrones de generación o otras fuentes de generación de ruido que no solamente tienen que ver con el hecho de un motor de combustión, ¿cierto? Que pues, netamente son explosiones, sino que también tiene que ver con el tipo de asfalto que usemos, las pendientes, el tipo de neumáticos, bueno, y todo eso, el ruido aerodinámico, y que también hay que entrar en contexto para este problema. Y otra de las cosas que no dejamos aparte son todos los factores culturales que también son importantes. Les comentaba ahora que uno se encuentra dentro de todas las estrategias a lo largo del tiempo que se ha hecho para hablar de ruido en la ciudad, eh, ¿cierto? Hay eventos hasta culturales muy de la cultura paisa que son objeto, ¿cierto?, de una queja de ruido, ¿cierto? Una feria de flores en donde las secretarías de los municipios, en este caso el municipio de Medellín, pues recibe quejas por los diferentes actividades públicas que se realizan y también que están relacionadas con estos factores. Entonces vamos a tener que hablar de un contexto, porque cuando se empiecen a hablar de la gestión de ruido, a mí no simplemente pues puedo colocar soluciones como entonces dejemos de pasar vehículos, dejemos de hacer eventos, o entonces no permitamos que hayan establecimientos de comercio, cuando eso es lo que mueve nuestro territorio. Listo, y muchachos, o todos los que están conectados, pues les comento, eh, en mis últimos años nunca me había puesto de alguna manera a pensar qué pasa en las ciudades que no hay industria, ¿cierto? Y a veces me he valido de amigos que me han dicho, hey, es que vos a veces por ser paisa no miras qué hay afuera y también me pregunto, hay otros tipos de situaciones que no son como las nuestras, pero que también se deben de prestar atención y que cada uno de esos contextos van a tener que ser. Es decir, para la gestión de ruido no hay una fórmula, ¿cierto?, que se derive como un estándar internacional que empiece a establecer, mire, para esto haga esto, para esto haga esto, no, sino que tiene que ser una contextualización completa, en este caso de nuestro Valle de Aburrá, para hablar de las buenas prácticas en el contexto que nosotros estamos viendo. Listo. Para eso entonces, a mí me parece supremamente importante esta frase y voy a empezar de arriba hacia abajo. Pues hay que describir, hay que medir y evaluar el ruido ambiental como el pilar importante de esas metas que nosotros queremos llevar al corto, al mediano y a largo plazo, sobre lo que no deseamos, ¿cierto? Sobre ese sonido no deseado que nos afecta a nosotros, y tenemos que hacerlo cuantificable y caracterizable, ¿cierto? De nada me vale a mí saber de que, ay, qué ruido de la vía pública, ¿cierto? Ay, ¿qué pasa a las 6 de la tarde en la hora pico? Es pesadísimo, pero bueno, ¿cuánto es? ¿Qué es lo más típico? Pitos, perifoneo, solo el ruido del vehículo o motores estacionados, motores moviéndose, perdón, vehículos moviéndose, o vivo cerca del aeropuerto, o vivo cerca de industria, diferentes procesos y bueno, es allí donde eso. Dentro de eso, entonces, ¿cuál es el papel de un programa de ingeniería de sonido dentro de la gestión del ruido? ¿Cierto? Y saqué dentro de eso que se forma dentro del programa de ingeniería de sonido, que nosotros tratamos de identificar y explicar que el fenómeno sonoro, ¿cierto? ¿Desde qué aspectos? Desde su generación, desde la propagación y la recepción. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la captura, el almacenamiento, el tratamiento y la reproducción. Listo. El programa de ingeniería de sonido a veces me parece hasta chévere porque a veces somos parte de la problemática, pero a veces también somos la solución. Y dentro de ese contexto, el conocer cómo se comporta el sonido, ¿cierto? Y que el sonido no es como un contaminante atmosférico, ¿cierto? Como nosotros, como el material particulado, ¿cierto? No se comporta de esa manera, pues requiere de que los profesionales, con su manipulación de los datos, con la manipulación de señales, logren hablar de cómo es esta problemática. Esta problemática va desde la parte del contexto de la acústica y entendiendo la acústica
como el estudio de la propagación de las ondas en un medio, ¿cierto? Ya sea sólido, líquido, gaseoso, pues gran parte es en estado gaseoso como el aire. Hablamos también del diseño de sistemas de sonido, no en el sentido de que voy a hacer un parlante, hago música o coloco un concierto, sino también en eso que contribuye a la mitigación y a las buenas prácticas de los diseños de sistemas de audio. Y luego, pues hablamos un poco de la producción de audio en el contexto de que hace parte, no solo desde la característica cultural, sino de la forma de hacer entender a la gente, ¿cierto? Nosotros hemos visto un potencial en la producción de audio, no solo para informar, sino para hacer entender a la gente todo esto de la problemática de ruido, como desde eso que no es tan técnico que manejan los ingenieros de eso. Listo. Desde eso entonces, en esas áreas de conocimiento como un programa de ingeniería de sonido, puede aportar en un sentido estricto a competencias para caracterizar, medir y evaluar el ruido. ¿Con qué fin? Con proteger a la salud. Y es aquí donde uno empieza a ser muy interdisciplinario porque entonces empieza a tener conversaciones en salud con profesionales de la salud, eh, ¿cierto? Entonces está uno con médicos, con otorrinos, con epidemiólogos, con psicólogos, y allá entonces vamos todos encaminando acciones para mitigar la problemática y fortalecer acciones sobre la prevención. En ese sentido, entonces desde hace varios años, con ese propósito y la problemática general que tiene el Valle de Aburrá, pues la Universidad de San Buenaventura ha dicho, pues voy a poner la 10 en ese sentido y ha empezado no solo con su proceso formativo, ¿cierto? A generar profesionales críticos humanos, sino que también ha empezado a hacer investigación, ha utilizado su recurso humano, ¿cierto? Que no solo tiene la universidad, sino que también tiene en el exterior a generar. Entonces hemos empezado a generar pilares dentro del Valle de Aburrá, ¿cierto? Para esto. Hemos entonces empezado a plantear como varios puntos importantes. Y es que nosotros necesitamos herramientas de adquisición de datos a ruido, ¿cierto? Es supremamente importante entender que el sonómetro, ¿cierto? O el decibelímetro que a veces algunos profesionales usan o algunas estrategias no son la única herramienta que me ayudan a mí a cuantificar el ruido. Y hablo de esto porque en ese contexto hay un montón de otras variables que no son acústicas, eh, que también tienen influencia y que también son necesarias para hablar de la gestión de ruido, ¿cierto? ¿Cuántos vehículos pasan por una vía? Eso no me dice cuánto ruido hay, pero sí por lo menos me habla de que puedo tener un modelo para ello. Modelos de geoprocesamientos de datos. Listo. Aquí hay una vinculación muy directa de todos los profesionales de ingeniería de sonido a otras áreas del saber como la cartografía, la geografía, la geoinformática, los sistemas de información geográfica y la utilización pues, de modelos de predicción para ello. También tenemos que hablar de caracterización de fuentes, y ojo, no se habla solo de caracterización de fuentes, como la aplicación de normativas como las que establecen la resolución 0627, que es la norma nacional de ruido, o en su caso, en algún momento, en temas de ruido intradomiciliario que establecía la resolución 8321 del Ministerio de Salud. En ese sentido, pues también hemos tenido que trascender a otro tipo de procedimientos, a otro tipo de tecnologías, a otro tipo de instrumentación que nos caractericen adecuadamente las fuentes de ruido, especialmente en el Valle de la Aburrá, ¿cierto? Es muy usual que nosotros, de lo que hayamos aprendido con el tiempo, ha tenido una fuente de información muy a nivel europeo, pero cuando nos venimos a las ciudades latinoamericanas, pues toda la topografía, la geografía y la distribución espacial de los elementos que influyen en el ruido, pues han empezado a ser pues, importantes y diferentes
para que en ese contexto pues sean investigados y no simplemente usemos modelos internacionales que nada con el contexto colombiano. Pues obviamente se han hecho los primeros ejercicios a partir de ellos, pero ahorita que les empiece a hablar un poco de esas acciones, pues ya ahora hay que empezar a hablar en ese contexto, porque los modelos a nivel internacional pues no caracterizan lo que nosotros hacemos. Actualización de mapas de ruido. Y hoy en día hablan de mapas de ruido o hablamos de mapas de ruido como el pilar o como lo más importante en la gestión de ruido. Y eso no es así. Pues realmente el mapa de ruido es, es la base, es el instrumento, es la herramienta que nos permite a nosotros establecer el indicador o los niveles promedio anuales a los que estamos expuestos en una ciudad urbanizada, pues, en una ciudad, pues eso es redundante, en una ciudad o en una urbe o en un área metropolitana. Listo, esa actualización me va a permitir a mí cuantificar cuántas personas se encuentran dentro de los niveles de ruido. Usualmente, ahorita que les muestre, pues hay varias estrategias, hay mapas bidimensionales, hay mapas tridimensionales, hay acercamientos y bueno, desde la parte de la universidad, pues hemos venido implementando eh, cada uno de ellos y bueno, el conjunto de la oportunidad que la da el Metropol, pues el AMBA, el área metropolitana del Valle Aburrá, de ese acercamiento y esa profesionalización en el ejercicio de cuantificar de una manera adecuada que deje de ser solo para sacar resultados, sino que sea parte de los planes de acción, como lo ven ustedes ahí enunciados, y de la formación pues, y educación en el tema, que se ha identificado en los últimos años en el Valle de Aburrá, y siendo parte de ese tipo de proyectos. Es que nosotros creemos que es que el problema de ruido es del otro, ¿cierto? Es que el otro me afecta a mí, el otro es el culpable, pero en contexto, pues nosotros desde ese desconocimiento somos parte también de la problemática, ¿cierto? Me transporto en un medio de transporte, voy a rumba, hago oficio en mi casa con música, hablo duro, hago deporte, ¿cierto? Y en todos esos contextos, pues haciéndonos parte de cada uno de ellos, vamos a tener que entender que ese plan de acción pues tiene que ir encaminado a un montón de metas que también van a vincular a ellos. Formar y educar. La mayoría de acciones en las que se orientaron en lo que les vamos a ahorita, que fue la actualización de mapas de ruido del Valle de Aburrá para el año 2018, todo apuntaba de que, así como a nosotros nos enseñan en el colegio, a que los residuos orgánicos van en una caneca, los reciclables van en otra caneca, nos enseñaron, bueno, cosas de estilo ambiental, pues también nosotros tenemos que hablar de ruido, cómo nos vincula. ¿Listo? Hoy en día, pues, desde la escuela hasta no nos prevén de lo que es la salud auditiva y debería empezamos a hablar en ese contexto. Inclusive, hasta construimos colegios que no cumplen su meta en el sentido de proteger a la exposición de ruido ambiental a alguien que está en un proceso de aprendizaje y de desarrollo de un proceso cognitivo. Listo. Ahora sí, no podemos decir, obviamente, ¿cierto?, que la Universidad San Buenaventura, pues, nosotros somos un programa nuevo, Ingeniería de Sonido desde el 2006, pues es relativamente nuevo, pues apenas estaban sus primeros inscritos en el 2006, cuando ya el Valle de Aburrá, pues estaba obteniendo los primeros resultados de los mapas de ruido de esa. En el mismo año, hecho en el 2006, es la resolución 0627, la normativa nacional de ruido, pero pues ya había un componente en diferentes universidades de la ciudad que estaban hablando de ruido ambiental. ¿Qué sucede? Se utilizaron estrategias muy derivadas de los sistemas de información geográfica y en estos principios se usaron estrategias de caracterización acústicas, pero modelos proyectados a todo el territorio basados en interpolación, ¿cierto? Una interpolación tal vez no es suficiente,
para poder describir el fenómeno de propagación. Como decía, no se comporta como algo que se distribuye como un gas, ¿cierto? Sino que es una energía, se parece un poco más a la luz, ¿cierto? Y en ese contexto, pues toca hablar de otros estándares, otras metodologías para hacer. A partir de ellos, pues 2010, 2014, 2017, pues se puede hablar de un avance muy importante. Lo único es que solo se fueron actualizando los municipios de más de 100 habitantes, de 100.000 habitantes, perdón, en el Valle de Aburrá, como son Medellín, Bello y Itagüí. Aquí vemos, en 2017 pues hay una actualización ahí media. Esta actualización se debe realizar cada 4 años. Y en el 2017, pues Envigado hizo su actualización, pero luego de eso pues, ingresó a ser parte, ¿cierto?, de esta entidad, de esta corporación autónoma regional, a cual le deja a cargo, pues todos los, pues su parte ambiental. Sin embargo, pues Envigado al hacer su actualización en 2017 se vuelve a hacer otra actualización en 2018 en un proyecto, pues como les voy a comentar ahora de cómo se ha manejado esa parte de ese pequeño inicio, porque es de ese pequeño inicio de la actualización de los mapas de río en el papel. Listo. ¿Cómo se ha comenzado, cómo se comenzó en el 2018 que inició ese proyecto? ¿Cierto? Actualizar 10 municipios del Valle de Aburrá, pues no fue una tarea tampoco tan sencilla, en especial porque aquí, aunque ya en el 2014 se venía haciendo un buen ejercicio de caracterización de las diferentes fuentes de ruido con estándares internacionales, aquí pues aumentaron la cantidad de municipios, pero también se planteó de que empezáramos a hablar en lenguaje internacional o en un proceso que posiblemente va a enfrentar el país a las buenas prácticas para la caracterización de ruido ambiental. Y si uno quisiera hablar en ese mismo contexto, tal vez pocas ciudades hoy en Colombia hacen este ejercicio como lo hacen. Hoy habla uno hoy de Bogotá, habla uno de Cali y puede hablar uno de Medellín, como esas 3 ciudades que han dicho, venga, no, está como, es que medir ya no es suficiente, tenemos que hablar de un modelo de ruido, ese modelo de ruido va a tener que alimentarse de diferentes maneras y a partir de ello pues vamos a tener que hacer uso de las estrategias informáticas y geoespaciales que nos permitan a nosotros ir avanzando en eso. Por eso entonces aquí abordamos la problemática a partir de una recepción inicial de información que tenía el Valle de Aburrá, ¿cierto? Luego empezamos a hablar de cómo fueron los modelos acústicos o cómo son los modelos acústicos y se integró algo muy interesante, un modelo que se llama el Cenosos. Les comento así rápidamente, el modelo Cenosos en la Unión Europea, en el 2002, salió una directiva que les dispuso a todos los países de la Unión Europea a preguntarse, listo, venga, ¿cuáles son los mejores modelos en el contexto de sus ciudades? Y vamos a llegar a un punto en donde toda la Unión Europea, para que hablemos de los mismos objetivos, tanto de calidad acústica como de control de ruido y de acciones, vamos a tener que evaluarlo bajo un mismo método. Y de todo ese resumen, pues entonces los franceses hicieron sus métodos, los alemanes hicieron sus métodos, eh, o, bueno, entre otros. Y luego llegaron a un punto en donde todo ese estudio dijeron, bueno, entonces al final nuestro método que nos permitirá evaluarnos, estandarizarnos a todos, se va a denominar el Cenosus. Entonces aquí nosotros esa selección del modelo acústico, pues fue supremamente importante porque en nuestro contexto permite caracterizar también lo que son vehículos pesados, vehículos medio pesados, vehículos livianos, motos de 2 diferentes categorías y poder, por lo menos, trabajar en los primeros pilares de lo que sea la emisión de los vehículos en todas las vías del Valle de Aburrá. Hoy en día, pues les mostraré como que qué trabajo estamos haciendo actualmente y eso vincula a que hay que hacer unas variaciones con respecto al modelo actual, específicamente porque, pues, en el contexto de un valle a una ciudad europea, ¿cierto? Es supremamente importante el tema de pendientes, el tema de una topografía tipo valle, bueno, etcétera, que vamos a tener que ir estudiando.
Luego, pues, hicimos el objetivo general, que ojo con eso, pues no, si nosotros habláramos de que actualizar el mapa, con eso cumplimos nuestro granito de arena, pues no, no quedamos allí, pero bueno, el producto principal siempre va a ser lo legislativo, entonces se actualizaron los mapas de ruido. Luego, con esos resultados y con esa presentación de resultados, es que hemos empezado a impartir acciones y que lo que se llamó el plan de acción, el plan de gestión de ruido que tiene el Valle de Aburrá, que es de 2020 a 2030, con esas acciones que van a permitir la mitigación de esos entornos. Como les decía, ¿qué se evaluó en esta actualización última de los mapas de ruido? Y ojo ahí porque en la presentación, y les comento como experiencia personal, en la presentación de resultados, alguien se pregunta, bueno, ¿y dónde quedan los establecimientos de comercio? ¿Cierto? Miren, ahí es 4 fuentes, que fue tráfico vehicular, todo el sistema integrado de transporte, en este caso metro, el aeropuerto local, ¿cierto? Y la industria local, y los establecimientos de comercio, pues estableció que se requiere un trabajo mucho más riguroso, mucho más importante, porque no puede ser representado con un indicador anual, como es el que sí podemos hacer con estos tipos de fuentes de ruido. Listo. ¿Qué tiene esos hallazgos del mapa de ruido, aparte de ser, voy a adelantar en una diapositiva, pues aparte de ser un mapa de ruido, ¿cierto? Un mapa de colores. Pues de hecho, el sentido no es que saquemos el mapa de colores en la mejor paleta de colores, si nosotros no entendemos el contexto. Y el mejor contexto para tenerlo es que de allí hemos sacado, todos los indicadores, en este caso, algo que se denomina el PUAR, y que es la población urbana expuesta al ruido por encima de los niveles permisibles para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá. ¿Eso qué nos va a decir hoy? Es que a 2018, ¿cierto? Cuando se hizo esa fotografía, se está hablando de una población, ¿cierto? Una población, bueno, aquí hay dos datos. Uno porque pues, se tenía una población con el censo 2005 y luego se sacó con el censo 2018, con los datos resultados en el DANE. Y pues obviamente fue muy notorio en algunos municipios el aumento de la población total en la cabecera urbana. Por ejemplo, Sabaneta pasar de 43.000 a 70.000, Medellín tal vez no tanto, Itagüí sí tiene un aumento de 20.000 también, supremamente significativo, La Estrella, eh, y que entonces allí puede modificar cada uno de esos valores. Pues miren estos resultados. Si hoy nos preguntáramos cómo es el tema del contexto del Valle de Aburrá, pues nosotros podríamos hablar, y me voy a parar en la tabla en la parte izquierda, pues mejor que hablar de decir Medellín muy ruidoso, esto no dice nada. Pues no, solo pues es importante para alguien que sepa analizarlo, puede ir al trasfondo de los cruces espaciales que nosotros tenemos ahí. Pero si nosotros podemos ver cuánta población está afectada, debemos centrar los esfuerzos en el ruido total de estas fuentes, pues van a darse cuenta aquí, pues que tal vez es uno de los municipios más críticos, y ordenándolos, pues sería Itagüí, ¿cierto? Itagüí, obviamente Medellín tiene un porcentaje bajo, pero tiene pues gran, la mayoría de la población expuesta del Valle de Aburrá se encuentra allí, pero bueno, clasificando, nosotros tenemos. Miren esto, muchachos, ustedes dicen, bueno, ¿y ese PUAR qué es o de dónde lo sacan? El PUAR sale de un indicador nacional o es un indicador de otros indicadores ambientales que se denomina ICAO y que habla de la calidad ambiental urbana de las ciudades de creo que más de 100.000 habitantes en Colombia, ¿cierto? Y habla, bueno, y cuál es, qué tiene que cumplir un municipio para que se hable de calidad. Pues para comentarles, muchachos, pues no, las noticias no son muy positivas para el Valle de Aburrá, porque la intención es que el porcentaje de población expuesta esté por debajo, ¿cierto? Del 5%, de hecho, del 4%, para poder puntuar bien y ser comparable pues, con las ciudades a nivel internacional que manejan estas temas. Listo, uno, pues, no se puede decir, pues municipios como Barbosa,
Envigado y Sabaneta, pues entran en ese rango. Y entonces el Valle de Aburrá y específicamente entidades como el AMBA han tenido que empezar a pensar, pues cómo voy a empezar esa distribución y cuáles son las acciones mucho más tempranas que me permiten a mí comenzar a bajar este indicador y hablar de eso. Vale resaltar que esta referencia es de 65 decibeles, el ruido ambiental, el ruido en el exterior, ¿cierto? Y se toma una referencia bajo los 65 decibeles. eh, eso a veces es cuestionable porque 65 decibeles pues es suficiente, ¿cierto? Para que a veces, pues para que lo que transcienda hacia el interior, ¿cierto? Hacia nuestras viviendas, hacia nuestros lugares de trabajo o donde ejerzamos otro tipo de actividades, pues puede llegar a ser suficiente para no permitir que se desarrolle la actividad. Sin embargo, pues se establece ese nivel a nivel nacional y la Organización Mundial de la Salud pues habla de que 65 hacia arriba pues podría ser una problemática, pero 65 para abajo pues puede ser parte de un proceso mucho más controlado. Dentro de ellos, pues aquí está de una manera muy rápida, escueta, la actualización de cada de los municipios para el horario nocturno. Les quería comentarles que ese es el resultado total. Si ustedes van a la página o buscan ruido en el área, en el Valle de Aburrá y quisieran enterarse un poco más sobre esto, pues van a notar que el ejercicio va mucho más allá. Pues a nivel cartográfico y de representación y de datos, son mucho más, pues un mapa, ahí simplemente representamos el total, pero imagínense en el día, en la noche, en el fin de semana, solo el ruido que produce el aeropuerto, solo el ruido del tráfico viario, solo el ruido del sistema metro, solo el ruido, y eso eh, pues se vuelve importante porque así cuando uno hace mapas de ruido con las nuevas metodologías y que de hecho se llaman mapas estratégicos de ruido, nosotros podemos entonces estar interviniendo diciendo, mire, es que el metro tal cosa, no, mire, es que la avenida oriental tal cosa, o miren, ojo, el aeropuerto en tales horarios tal cosa. Entonces permite que los planes de acción tengan mucha más información que permitan establecer este tipo de cosas. Adicional a esto y de las capacidades técnicas eh, pues que desarrollamos en el programa de Ingeniería de Sonido, pues hemos llegado pues, de los indicadores que ustedes vieron en esta tabla, no solo han sido calculados con mapas bidimensionales, ¿cierto? Porque ese mapa usualmente está hecho a 4 metros de altura y luego se hace un cruce geográfico y se asume pues en muchos procedimientos. En estos no, obviamente ya hemos mejorado esa práctica, pero antes lo que se hacía era asumir de que un edificio pues tenía toda la población a 4 metros y no se ha identificado que hay otros efectos y más en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Que parecemos estar, ¿cierto? Dos montañas al lado y todos habitando hacia a los lados, pues es importante el tema de la altura. Nosotros estamos haciendo vivienda en laderas y en altura, ¿cierto? Y lo que posiblemente pues vamos a tener que hablar en todo este tiempo, en que ya no solamente es suficiente el modelado 2D, sino que se requieren también metodologías de caracterización para el 3D. Les comento a grandes rasgos, es muy típico encontrar, es muy típico encontrar gente que se queja de ruido y van y miden ruido ambiental de acuerdo a la resolución 0627, ¿cierto? Y a veces nos falta ese pensamiento crítico que nos da pie a otro tipo de procedimientos, pero miden a 4 metros de altura y la persona que se quejó vive en un piso 20, casi a 30, 40 metros de altura, pues si no estás caracterizando realmente ni la fuente ni el proceso. Entonces hoy en día el análisis de ruido en altura pues se está convirtiendo en un pilar supremamente importante. Y la proyección de población expuesta a diferentes de altura pues también permite de saber de que tal vez hay personas, y hoy es fenómeno muy ocurrente que personas en los primeros niveles pues, no tienen ninguna afectación por ruido, pero en niveles superiores sí tienen afectación por ruido. Entonces ahí pues se ha avanzado un poco. Otra de las cosas en que se ha avanzado y que fue instrumento para toda la planeación es que también se hizo una pequeña, ¿cierto? Se cogió una pequeña muestra del Valle de Aburrá y se ha descubierto que personas en el Valle de Aburrá están dispuestas a que sus impuestos o a que lo que, cierto, al dinero que ellos
pues obviamente es el dinero público, sea invertido en una inversión anual para la gestión de ruido, ¿cierto? La mayoría de municipios han respondido que entre 5.000 y 10.000 pesos, pues sería por persona, obviamente persona que tribute, ¿cierto? Persona que pague impuestos, o persona que sea afectada está dispuesta a pagar entre 5 a 10.000 pesos pues al año para que entre todos pues empecemos a generar acciones como pues tal vez hacer mejores vías o tratar de invertir en protocolos de movilidad para la mitigación de ruido por tráfico rodado o tal vez por integrar sistemas de control de ruido a tráfico aéreo o a la industria, ¿cierto? Y en ese contexto, pues también hemos avanzado un poco para no estar simplemente actualizando mapa y cruzando, sino que también preguntarnos un poco en qué valor ha tenido. Otra de las cosas importantes es que no solo hemos usado o no solo se ha usado el nivel de presión sonora continua equivalente, el famoso decibeles, ¿cierto? Tantos decibeles, tantos niveles de ruido, y que no son niveles de ruido que representan mapa de ruido de hoy, sino que es el promedio al año cada 4 años, entonces también se han empezado a usar esos instrumentos para poder hallar. Hoy en día el área metropolitana cuenta con un instrumento adicional desde lo que hemos hecho en la gestión desde la universidad, que son los índices o indicadores acústicos complementarios, que hablan de la agrupación por sectores del ruido, que hablan del porcentaje de personas molestas y no molestas, que hablan de personas perturbadas por el sueño y que se quieren conjugar a futuro con otras líneas del plan de acción que les voy a mostrar a continuación. Listo. Este plan de acción tiene tanto ejes temáticos como ejes transversales y que de lo que se ha definido que se va a trabajar de hecho, desde el año pasado, que estuvo parado por el tema de pandemia, pero hasta el 2030 es que se van a trabajar temáticamente en 7 cosas, perdón. Uno, en la coordinación y la gestión de ruido institucional. ¿Y qué se han identificado? Que es que en el Valle de Aburrá, pues a veces las competencias se han ido orientadas, no, usted mide tal cosa, usted mide tal cosa, eso no me corresponde, entonces la queja se perdió, ¿cierto? Entonces se ha promovido, se ha intentado promover de que las instituciones vinculadas pues empiecen a hablar un poco el mismo idioma. De hecho, ese mismo decreto que ordenaba pues, la celebración de la Semana de la Tranquilidad, pues habla de eso, venga, instituciones, únanse, por favor, debemos de hablar, que es que usted va y mide dentro de la casa, el otro por fuera de la casa, y el otro a 4 metros, y el otro solamente en fachada de industria, y se le olvida que hay más procedimientos. Entonces empecemos a hablar de esas acciones. Listo. Planeación y ordenamiento del territorio y criterios de sostenibilidad. Listo, les hablaba ahorita. No puede ser correcto que nosotros no estemos ordenando el territorio y estemos permitiendo que algunas mezclas del uso del suelo, perdón, permee y influya sobre la tranquilidad que requiere una persona para descansar, por ejemplo. Entonces también se tiene que trabajar sobre ello. Luego, reducción del impacto en la salud pública, y eso requiere que nosotros no hablemos, no dejemos de hacer ruido porque es que el bebé no duerme, ¿cierto? No, es que también empecemos a pensar de que es que si no estudiamos cuáles son los efectos del Valle de Aburrá, y pensé, alguien recuerdo alguna vez en una exposición, ay, pero es que ustedes siempre hablan de las enfermedades de los europeos, ¿cierto? No, entonces también hay que empezar de que el Valle de Aburrá tiene que empezar a hablarse con los departamentos de salud, las secretarías de salud, así venga, vamos a hablar de entonces de qué efecto están teniendo sobre ellos y vamos a tener que hablar de estudios contextualizados sobre ello. Reducción de la contaminación acústica de los medios de transporte, modelos de movilidad sostenible, tampoco pueden empezarse a decir sí a tales vehículos, no tales vehículos, carga pesada por un lado, carga liviana por otro lado, sin que nosotros hagamos una caracterización completa del parque automotor, cómo se movilizan, cuánto es el nivel de ruido en ciertas zonas. Importante. Un quinto eje como es la industria, comercio y servicios, supremamente importante, muchas más entidades del área metropolitana tienen que estar vinculadas a ellos. Otro tema de la eficabilidad de obras públicas de menor impacto acústico,
¿cierto? Hoy en día estamos hablando de construcción sostenible, construcción liviana, pero tal vez no hablamos de cuánta gente va a habitar allá, en qué contexto cultural, cerca de qué, etcétera, etcétera. Y luego hablar de criterios acústicos en la aeronáutica, mantenimiento de aeronaves, más específicamente a la operación en tierra que ocurre en el aeropuerto, pues que están dentro de la ciudad de Medellín, en el Olaya Herrera, que hace el mantenimiento. La gente alrededor pues dice, venga, también hay que preocuparse no solo por lo que vuela, sino por lo que sucede en tierra. Y bueno, todo el tema de aeronaves no tripuladas que hoy en día también ha tenido como todo ese contexto. Y transversalmente, pues es supremamente importante todo el tema de diálogo, articulación y corresponsabilidad, pedagogía, educación y cultura ciudadana. Hablar de comunicación pública, fortalecimiento del marco regulatorio, seguimiento y evaluación e investigación, que esto prácticamente se convierte en esa solicitud de hablar de política pública de ruido. En ese sentido, hoy que hemos empezado a hablar de la gestión o qué hacemos hoy por la gestión de ruido. ¿Listo? Y ahí los dibujitos están un poquito bonitos o caricaturescos. Y es que, muchachos, o todos los que estén conectados, como les decía desde el principio, no podemos empezar a hablar de ruido como si fuera simplemente algo positivo para dejar de hacer. Ah, es una actividad humana, debemos de hacer actividad. No, porque ese no es el contexto de las cosas, ¿cierto? Es la política de sostenibilidad habla de que nosotros podamos interactuar con con nuestro territorio en todos sus contextos, pero haciéndolo de una manera responsable. Y en ese sentido, pues actualmente, pues para ir terminando como esta charla más que todo informativa y para los que tengan pues alguna pregunta o algo, pues hemos iniciado nuevamente las acciones con el área metropolitana de la universidad, atacando dos ejes temáticos de los muchachos, pues hacía manera de chisme, de los 7, hoy ya tenemos en nuestras manos dos ejes temáticos y planeando tener otros dos, orientados a ellos. Y bueno, hablando de eso, entonces vamos a empezar a hacer todo el tema de que podamos hablar de zonificación acústica en el Valle de Aburrá, que no quede tan ambigua lo que diga la normativa, sino que podamos decir, mire, esta es la cartografía, aquí vamos a tener que cumplir ciertos niveles o vamos a proponernos que a 2030 los objetivos sean estos, vamos a hacer evaluaciones constantes, pero pues requieren de que empecemos a hablar otros discursos como es el plan, es como el ordenamiento del territorio, como lo hacen muchos otros, pues, otras áreas del conocimiento, y otro eje temático encargado con el tema de la contaminación, como les decía, el más importante de todos, como fuente generadora que es el tráfico rodado, pues hemos empezado pues, a hablar de cómo sería todo ese tema de evaluar lo que nosotros tenemos aquí, que difiere mucho del modelo que hemos usado, porque pues es europeo, vamos a ver cómo nos hemos acomodado acá, luego cómo vamos a hablar de entonces a futuro cómo tener que ser nuestros medios de transporte y en qué aportarán al ruido, y bueno, y cómo serán esas campañas de educación y sensibilización acústica para los conductores y transportadores y que se contextualicen. Listo. Realmente, pues les quería traer un poco más de esa importancia de lo que en gestión del Valle de Aburrá hoy en día se hace. Parece poquito, pero realmente es un inicio de lo que les mencionaba y que quiero transmitirlo de que como universidad, como facultad y bueno, como programas, aunque ahí hay muchos programas vinculados ya hoy es eso, ese cambio que todos estamos pidiendo de maneras diferentes, pues lo hemos abordado como un principio fundamental de que es que el cambio va a empezar desde la academia, que nosotros lo vamos a llevar a nuestros hogares y que el área metropolitana en temas de gestión de ruido pues, a nivel de país sea el líder y que bueno, que en 2030 estamos hablando de que los resultados son positivos, de que no eliminamos obviamente el ruido, sino que aprendimos a ser sostenibles y a convivir pues con la gestión del ruido ambiental, ¿cierto? Cada cosa en su sitio. Con eso pues doy mi finalización a mi presentación y gracias pues.
El que tenga preguntas, dudas o sugerencias, bienvenidos. Bueno, a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para cederles la palabra o escribir por el chat para que el ponente pueda leer sus preguntas. Bueno, dado que no tenemos preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al ingeniero Jonathan Ochoa por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Hay una pregunta de Víctor. ¿Qué más, Jonathan? ¿Bien o no? Víctor, ¿Me escuchan? Claro que sí. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo va? Aquí. Víctor Palacio, colega. Dándole, sí. Claro que sí. Claro que sé quién sos. Jonathan, te hago una consulta. En temas de políticas y de gestión, de pronto, ¿qué se ha hecho por parte de la ciudad o por parte de la área metropolitana en cambiar esos indicadores como tal de ruido y probablemente tener una normativa como en Bogotá, por ejemplo, para gestionar el tema de ruido intradomiciliario? Incluso temas, normativa propia para el área metropolitana, en ese sentido, de pronto, que se ha adelantado. Eso se ha puesto mucho en discusión, ¿cierto? Porque si en Bogotá hay pues de hecho, el tema de Bogotá no es que haya sido, o sea, ellos sí tienen su Secretaría de Ambiente, creo que es la que lidera este tema de ruido, pero han Pero tomado ellos tienen su mucha propio parte. decreto. Sí, tienen un decreto, pero un decreto que lo que hace es como sintetizar y obviamente aumenta la rigurosidad en ciertos puntos para todo el tema de ruido. En el Valle de Aburrá se ha puesto un poco en contexto eso, sin embargo, ha sucedido que es que, por ejemplo, desde el área metropolitana, que ha sido nuestro más contacto, ahí es donde está el término de competencia, ¿cierto? Entonces, como él ya es una autoridad ambiental, como autoridad ambiental se encarga de lo que es, ya, o sea, como de puertas para afuera, lo estoy diciendo coloquialmente, ¿cierto? Entonces, cuando habla de ruido intradomiciliario, él dice, bueno, pero esta competencia en específico tiene que ver con salud. Y todavía se mantienen muy en esa posición, aunque les mostraba ese objetivo que se tiene, que vincula todo el tema de salud, de estudios en salud, pues lo que va a estar intentando promover es que se realice una política en conjunto entre las diferentes instituciones. Pero que yo hoy en día digo que se ha promovido, yo creería que aún somos muy lentos en Medellín, pues no es como pues por decir que no hemos perdido mucho el tiempo en algunas cosas, pero yo creo que es que medir y medir y medir, yo creo que ya tiene su punto, ¿cierto? Ya es, venga, entonces, aparte de medir, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, pues Víctor, ¿qué te puede? Ojalá uno quisiera buenas noticias con respecto a eso, pero tema de generación de, de política pública, pues lo único que se ha logrado es que hoy en día nosotros por decreto, pues tengamos la obligatoriedad de generar unas campañas de socialización. De resto, creo que aún falta ese camino y que está trazado hasta el 2030 para que podamos hablar en ese contexto de que todo tenga un control diferente y que, pues, si seamos algunas ciudades como Bogotá que tienen eso por decreto. Porque Okay, creo o también sea, que es decir, una de las cosas importantes sobre eso es que no está definido el proceso sancionatorio ambiental. Y mientras eso no esté definido, entonces la aplicabilidad de cualquier cosa o norma va a quedar siempre ahí como muchas cosas en nuestro país, ¿no? sí, sí, o sea, lamentablemente todo llega siempre a la política, de mirar qué conviene y qué no, Exacto. como eso. O sea, que es decir, que la normativa, bueno, el tema de las diferentes entidades se queda es en ambiente y salud Pues la pública, es idea es decir, que a partir de ahora no, con ese plan de acción. ajá, Y yo pues soy exacto, o sea, sí, eso,
De hecho, algunos de los ejes estratégicos que les mostré ahí en las diapositivas ya lo están en trabajo integrado. Por ejemplo, aquí a manera de medio chisme, si nos Sí, o vemos sea, acá, la idea es que se mire el ruido como algo, eso, es una contaminación ambiental que afecta a las personas. exacto, eh, y que en este caso está ingresando como tal a esas viviendas, entonces pues me parece pues que sí, es como que vos decís, es de empezar a gestionar, exacto. mira que vos tenés que hablar de salud, pero también tienes que hablar de edificación sostenible, porque hoy en día se están haciendo viviendas nuevas o reformas o código de la construcción, ¿cierto? Entonces no solamente hay una entidad acá, entonces dice, ah, que salud, no, pues que salud. Entonces venga, hablemos con las constructoras, o venga, hablemos con las que dan los licenciamientos, pero entonces también hablemos de planeación del territorio, donde podemos construir, ¿cierto? Hasta que nosotros no, o sea, no podemos empezar a tirar o hablar de normativas hasta que nosotros nos definamos cuál es el camino para que estas cosas se hablen y tienen que empezar con la definición de procedimientos. Pues habla desde la universidad, la idea es que nosotros definamos todo el tema del procedimiento de aquí al 2030, cómo van a tener que ser todo el tema de los vehículos, cómo nosotros vamos a controlar ese tema de los vehículos para disminuir la contaminación. ¿Y por dónde hay que empezar? Ok, Pues hablemos claro, de cómo los vehículos, ¿cierto? Entonces a claro. veces uno quisiera, como les decía, experiencias feas y tener que ir a presentar un mapa de ruido y quien hoy en día se ve afectada por una discoteca por más de 6 años, por una industria más de 6 años y dice, bueno, pero otra vez nos muestran un mapa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y tratar de entender es que, venga, es que nos toca todavía trabajar en estos lineamientos porque hay unos contextos importantes dentro de la ciudad que hay que tener en cuenta para que todos salgamos ganando. Listo, no, pues no, sí, es que realmente el tema de gestión considero que sí se deben de mejorar pues como tal las políticas, que si no se generan esas políticas para proteger a la ciudadanía, pues va a ser como complicado también realizar esa gestión. Y también como para, ya que mencionaste como código de edificación y esto, también se están planteando tener un código técnico de la edificación como de pronto en algunos países europeos, Sí, aquí de pronto ese es el en el área objetivo. metropolitana. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que el tema ruido entre dentro del código de la No, excelente. No, listo, Jonathan. Excelente la presentación. claro, Quería como aportar también eso, a mirar a ver qué dudas que tenía con respecto a esa unificación como tal de lo que era salud y ruido ambiental. Gracias, Víctor. Listo, Jonathan. Placer, hombre. Épale. Muchas gracias. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al ingeniero Jonathan Ochoa por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Gracias a todos.